Pues la siguiente ponencia es la de Joaquina Leal, que titulada Materiales no convencionales, peligros y riesgos en las colecciones del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Joaquina es restauradora titulada por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid en 1987. Desde el 2007 es máster en arqueometría por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y desde el 2009 máster en conservación de bienes culturales, conservación, restauración y exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es experta en conservación preventiva en museos, exposiciones y monumentos por la Universidad a Distancia de Madrid. Ha trabajado también en diferentes museos dependientes de las administraciones públicas y colaborado con el Instituto de Patrimonio Cultural de España y el CSIC, tanto en trabajos de conservación y restauración como en proyectos de investigación. Además, es responsable y coordinadora de las jornadas técnicas Restauraciencia que organiza el MUNCID y desde el 2009 es responsable del Departamento de Conservación y Restauración del museo en sus 3 sedes, en Madrid, en Alcobendas y en A Coruña, donde ha podido participar en las labores de conservación previas a la inauguración de las sedes del MUNCID de A Coruña en 2012 y de Alcobendas en Madrid en 2014. Así que, bueno, sin más, os dejo ya con la ponencia de Joaquina. Joaquina, adelante. Muchas Gracias. gracias. No me extraña que me saltes porque al lado de las cosas tan bonitas que hemos visto hasta ahora, creo que a lo mejor ahora es un poco más aburrido. Pero bueno, vamos a ver, porque es otro punto de vista. Bueno, seguro que no. Bueno, pues entonces, sin más, lo que hago es empezar. Lo primero, por supuesto, agradecer la invitación al MUNCID. Somos un museo un poco diferente y está bien que de vez en cuando se nos vea por ahí. A Daniel también hay que agradecerle porque su atención conmigo ha sido estupenda y a todos los oradores anteriores, por lo menos, porque realmente las ponencias han sido de muchísimo interés y además estéticamente muy bonitas. Esto es un poquito diferente. Vamos a empezar sin más y lo primero que quiero hacer es presentaros un poco cómo es el museo para que podáis entender por qué yo me hago las preguntas que me hago. El museo tiene 3 sedes, como ha dicho Nieves. La primera se abrió en Madrid en el Paseo de las Delicias y en ella se encuentra el archivo, la biblioteca, que es histórico-científica, y el depósito de las piezas. Aquí en las imágenes podéis ver, bueno, pues de todo un poco. El almacén contiene alrededor de 19.000 piezas y está dividido en 2 áreas, atendiendo al formato de la colección, porque lo del espacio es común a todos. En una parte en una parte del almacén son piezas de gran formato y como no sé si lo veis por aquí, están paletizadas y, en fin, ordenadas como mejor se pueden adaptar al espacio. Y luego hay otra parte que son objetos científicos y tecnológicos, que esos sí caben en compactos y bueno, los tenemos lo mejor posible. Os podéis imaginar que estas son las mejores fotos, claro. La segunda sede se abrió en Coruña en 2012 y bueno, tiene unas 600 piezas expuestas y aproximadamente tiene unos 50.000 habitantes al año. Es una sede muy bonita, es espectacular, está situada en un edificio que se llama Prisma de Cristal, premio de diseño me parece que es 2007, de arquitectura joven, pero con muchísimos inconvenientes y muchas dificultades porque como veis es un edificio, es un cubo de cristal entero. Entonces, eso supone, no hay paredes, o sea, eso supone un problema importante. Y en 2014 se abre la sede es positiva, porque en Madrid sigue permaneciendo el archivo, la biblioteca y el almacén. En esta sede se exponen unas 500 piezas y es la que tiene mayor número de visitantes. Yo creo que debe tener alrededor de 173.000 visitantes contabilizados el año pasado.
¿Por qué supongo que tiene más visitantes? Pues porque tiene la propuesta de Alcobendas combina el museo de colecciones con interactivos y entonces estos interactivos reproducen gran parte de las experiencias y permiten tomar la experiencia del patrimonio que está expuesto en las vitrinas. La exposición se divide en dos niveles. En la planta baja está lo que llamamos patrimonio, que son estas que vemos por aquí y estas de aquí abajo. Y tiene una serie de ámbitos dedicados, pues están a microscopía, a cine y fotografía, a medicina, a tecnología de la vida cotidiana, a innovación española, en fin, algo de transporte. Y luego en la planta primera hay como tres grandes espacios. Uno que es espacio-tiempo, que hace una revisión cronológica sobre las medidas del espacio y del tiempo, y otra que es como un núcleo central que simula un gabinete del siglo XIX, un gabinete científico. Y alrededor de esa parte central, que es como un círculo, el aro que forma el círculo está lleno de interacción. En total, resumiendo así a grandes rasgos, la colección del MUNCIT está formada por dos grandes bloques: objetos científico-técnicos y patrimonio industrial. Una vez presentado el museo así a grandes rasgos, para que os hagáis a la idea de cómo son las colecciones, lo que quiero hacer es como una sinopsis de lo que entiendo que son materiales no convencionales y cómo están dentro de las colecciones, ¿no? De los materiales de las colecciones. Quería compartir las indagaciones que he hecho sobre los peligros y los riesgos potenciales que existen en las colecciones y cómo las posibilidades que hay de gestión. Y después, al final, bueno, pues pasaré un poco por lo que hacen otras instituciones que he ido viendo y que, bueno, está bien compartirlo. Material deriva de la palabra, ya entrando en materia, nunca mejor dicho, material deriva de la palabra materia, que en latín hace referencia tanto a la sustancia física como a la causa o fundamento de las cosas. Con el tiempo el uso de esta palabra se fue extendiendo al campo de las ciencias y la tecnología. Y en este campo se refiere de una manera específica a recursos utilizados para crear productos y objetos. Si simplificamos mucho, dependiendo del contexto, la palabra adquiere diferentes significados. Para un artista, el material constituye todo aquel elemento que pueda transformar. En ciencia, un material es cualquier conglomerado de materia o masa. En química, la sustancia o mezcla de sustancias de lo que están hechas las cosas. En economía es un recurso y en ingeniería un material es una sustancia con alguna de sus propiedades útiles referentes a la mecánica, electricidad, óptica, térmica y magnética. Lo no convencional es algo inusual, extraordinario, fuera de lo común. Cuando se modifica el uso de un material es cuando podríamos decir que un material no es convencional. En esta diapositiva vemos tres representaciones, una de García de Carmental, que están hechas con materiales no convencionales, porque los autores utilizan para hacer un objeto artístico materiales que normalmente podríamos decir que se tratan para objetos tecnológicos. La DS de Gabriel Orozco es un Citroën DS que divide en tres partes y une 2/3. Y bueno, pues sí, se podía entrar, pero pierde por completo su utilidad. Y los otros dos son móviles hechos con tubos de escape y cables o con neumáticos, postes de andamio y alambres. Estaba diciendo que el patrimonio científico y tecnológico tiene relación con las nuevas tecnologías y con el material clínico, los relojes autómatas y todo esto, por los materiales que lo conforman. Y por otro lado, con los objetos litúrgicos y los instrumentos musicales, en el sentido de que son objetos que necesitan funcionar para comprenderlos. Por eso la funcionalidad en objetos científico-técnicos quizás es lo más importante, porque de ella dependen las características materiales del objeto.
Los materiales empleados en la fabricación de una pieza mm, de patrimonio científico-técnico no se seleccionan aleatoriamente, tienen las características técnicas necesarias para su funcionamiento. Esto, como estamos diciendo, nos lleva a que las colecciones científico-técnicas tienen una materialidad. Esto es un hecho. Consiste en una variedad muy grande de materiales. Pues, no sé, a mi derecha tenemos un teléfono de barco que tiene caucho y diferentes metales, o el ordenador IBM que tiene vidrio tejido por que los cables van cubiertos de tejido, la caja de instrumentos para experimentos de choque, que tiene marfil, metales, tejido, o las avionetas que tienen duraluminio, poliéster, en fin. Es una realidad que son todo importante de materiales. Buscando cómo se pueden clasificar un poco los materiales en patrimonio científico-técnico, me parece que la clasificación que hace Thomson es la más acertada, porque lo divide en materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos, de origen vegetal, de origen mineral, de origen animal y sintético. Bueno, voy a pasar rápidamente esta diapositiva porque creo que no sé si me habéis escuchado antes o no, pero esto es una clasificación que yo encuentro que es la más acertada, que es la de Thomson, y en ella lo que se puede es ver claramente cómo en una misma pieza puede haber materiales totalmente mezclados entre sí. He buscado este ejemplo para que se vea mucho más fácilmente, y es como la combinación de materiales están en los neumáticos. Los neumáticos no son una pieza en sí, son un componente de una pieza, pero aún así, fijaros la cantidad de componentes que tienen con respecto a materias primas: caucho, negro de carbono, metal, textil, aditivos químicos, en fin. En el MUNCIT tenemos una colección de vehículos, bastantes vehículos, no muchos, pero bastantes, y eso nos ha llevado, por ejemplo, teniendo en cuenta esta cantidad de materiales que coexisten al tiempo, a determinar un protocolo de conservación específico para los neumáticos. Resumiendo mucho, los cuidados básicos son 4: revisar las presiones de inflado, evitar el contacto directo con el suelo, bloquear la acción del sol y proteger del exceso de calor y los rayos ultravioleta, y rotar periódicamente a intervalos regulares, porque si no se deforman. Todo esto es básicamente porque si no hacemos esto, el deterioro está garantizado. Entre la multiplicidad de materiales que encontramos, merece la pena prestarle atención a materiales potencialmente peligrosos que pueden generar un riesgo. El ejemplo de este transformador de alta tensión hablo de él casi siempre porque fue el que nos hizo tomar conciencia de la existencia de materiales tóxicos en la colección. Es un transformador de alta tensión que se iba a prestar para una exposición temporal, y durante el proceso de preparación nos dimos cuenta que tenía un aceite con piralenos. Los piralenos son un policlorodifenilo, un PCB, que es una sustancia súper tóxica. Y hay un real decreto en el que las empresas, del año 99, en que las empresas están obligadas a eliminar estos PCBs en un espacio de tiempo. Bueno, a final de 2010 tenían que estar eliminados. Y nosotros estábamos trabajando entre 2013 y 2014. Entonces, la cuestión es que nos asustamos muchísimo y decidimos, bueno, esto hay que quitarlo, no podemos tenerlo, esto es una barbaridad, porque... Y entonces no se puede gestionar de cualquier manera, hay que ver y hacer la gestión del residuo conforme a la normativa vigente. Entonces buscamos una empresa que pudiera gestionar este residuo. En España ya no quedaba ninguna empresa que lo hiciera, hubo que trasladarlo al sur de Francia, y cuando llegó el momento de limpiarlo allí, se encontraron con que las bobinas, las que se ven en esta imagen de aquí y en la central, no las podían limpiar completamente, con lo cual no se podían quedar. Y decidieron que se quitaban.
Entonces, toda la parte de dentro la eliminaron. Entonces, claro, a partir de ahí yo empecé a darle vueltas porque digo, bueno, ¿esto de verdad sigue siendo una pieza o solamente es la cáscara? En fin, no solamente era el problema de la gestión de un material peligroso, sino que además no sabía hasta qué punto no teníamos un problema ético con respecto a la colección. A partir de ahí, pues empezamos a investigar sobre el tema y bueno, pues fuimos buscando e indagando de no, un peligro es una propiedad básica de un material, es algo que puede ocasionar potencialmente un daño y el riesgo es el grado que ese peligro, en el que ese peligro puede afectar al cuerpo humano a través de una enfermedad, un trauma, a la colección o al ambiente, porque tenemos que tener en cuenta las tres cosas. Para comprender el riesgo es necesario entender cómo vamos a trabajar con esa condición peligrosa. Así, un material se considera peligroso si tiene potencial de causar lesiones, enfermedades o muerte, de causar daños o pérdidas de colecciones, propiedades o equipos, o de inhibir operaciones como restringir el acceso a vitrinas para almacenamiento. Pero ¿dónde está el riesgo? Nos centramos en las personas y en la colección, básicamente. Entonces, el riesgo está en la posibilidad de que se genere daño a las personas por inhalación, por absorción a través de la piel o por ingestión. ¿Y qué daño puede haber para las colecciones? Un mayor riesgo de incendio, contaminación, etc. Así que el riesgo solo no existe como tal. Tiene que existir primero un peligro. De forma que podemos diferenciar los peligros en cuatro tipos. Peligro físico, que es un peligro tóxico con efectos fisiológicos, con efectos a corto y largo plazo. Y aquí entran los pesticidas, los metales pesados, las toxinas etnobotánicas, en fin. O puede ser un peligro químico, que no es tóxico, pero daña físicamente al cuerpo y se incluyen materiales inflamables y explosivos, como el nitrato de celulosa, el celuloide, el amianto, los productos industriales y domésticos de los de toda la vida, los productos de deterioro de algunos plásticos, peligro biológico, las sustancias que pueden incluir algún patógeno, y se incluyen las sustancias infecciosas, claro. O peligro radiactivo, que es reacciones ionizantes. Pero también se pueden dividir los peligros en función de las propiedades inherentes al material o de las propiedades adquiridas por los materiales a lo largo del tiempo. Esta segunda clasificación a mí me parece más interesante. Las propiedades inherentes al material se determinan por la naturaleza química del objeto o las propias del diseño. Y en este grupo podemos encuadrar las plantas tóxicas, los minerales con metales pesados o radiactivos. Todos conocemos el plomo, el mercurio, el cadmio, el talio, y podemos seguir, ¿no?, con la lista. Y aquí, pieza de aquí, que es un soporte de esferas para el calorímetro de Tyndall. Es un instrumento científico para medir el calor específico. Cada una de las bolas de este instrumento, unas de hierro, otras de cobre, otras de estaño, otras de plomo, otra de bismuto. Cuando trabajamos con un instrumento, el trabajo que sea simplemente manipulación para colocar dentro de un armario. Tenemos que saber cómo tenemos que trabajar con esto porque estamos ante un peligro. No quiere decir que sea un riesgo, pero estamos ante un peligro. En este sentido, también están los conjuntos de química y productos farmacéuticos. Esta otra imagen de la derecha es un armario de medicinas en las que ni un solo bote tiene una etiqueta identificativa de lo que tiene dentro. No sabemos qué es lo que tenemos entre manos. Además, también puede ser que dentro de la propia pieza el peligro esté en la naturaleza física del objeto. Estos peligros a veces son muy evidentes, pero como que nos parece tan evidentes que no los tenemos en cuenta. Aquí estaría, por ejemplo, el vidrio, las armas, las conchas que están afiladas, los corales. Y he puesto aquí como ejemplo un aparato de KIP, que es un instrumento de laboratorio, en el que si se rompe,
o sea, el peligro de que se rompa existe, el riesgo de que se rompa existe y si se rompe podemos hacernos daño. O, por ejemplo, también sería imaginaros una maquinaria que tenga resortes y de pronto uno de los resortes salte. Esto puede influir o sea, si sale disparado nos podemos hacer daño igualmente. O el tamaño y el peso. Esta otra imagen de este volante de inercia de una máquina de vapor es de hierro fundido y tiene 3 metros de diámetro. Si eso se cae, es un problema. O los líquidos de conservación inflamables. En fin. Dentro desde la naturaleza física del objeto podemos distinguir que puede haber un peligro ligado a que esté incorporado durante la producción del objeto. Por ejemplo, esta imagen de aquí, esto es mercurio, mercurio líquido. Se utiliza, y yo creo que nos acordamos todos de los mercurios para medir la temperatura, de los mercurios de los termómetros, perdonad. O las esferas de instrumentos luminosos pintadas con pintura a base de radio que se utilizaban en los indicadores de los aviones, en aquellas virgencitas que había encima de la mesilla de nuestras abuelas, en interruptores de la luz. Todo eso llevaba radio. Hay que tener muy en cuenta que hay una radiación que nos puede afectar, ¿no? O los pigmentos a base de cadmio y plomo para que el color sea más duradero y más bonito, o las lanzas con punta de curare, o la seda con arsénico o plomo añadido para aumentar su peso para la venta, o los sombreros de fieltros endurecidos con mercurio, o como en el caso de esta resistencia, la lámina de amianto para evitar el calor. Lo único que hago en realidad es un poco pensar en la idea de que siempre pensamos que son materiales, vemos que son poca cantidad, no le echamos mucha cuenta, pero cuando pensamos en una colección completa, hay que pensar que no es un poquito, es que son varios poquitos. Y hay que tomar medidas de seguridad, empezando por el que la está manipulando la colección, por el que está manipulando la colección, por las propias piezas, por los visitantes y el público en general. En fin, creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Además de la incorporación durante la producción, intencionada, porque quieran ponerlo, porque sirva para una medición, hay una incorporación que no es intencionada y que se hace durante la producción y que es cuando se añaden sustancias que en el momento de la producción se desconoce que son peligrosas y que con el tiempo y con estudios se ha comprobado que son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, esto es una máscara antigas, una pieza del museo. Pues esta máscara, las máscaras antiguas llevaban en el filtro amianto, que no sirve para nada con el gas, pero llevaban amianto. Entonces, imaginaros, uno de los problemas del amianto que es por inhalación, o sea, es que eso es súper peligrosísimo. Pero hay o sea, el amianto se puede tratar y se puede hacer inyectados con una resina o un encapsulado, o las piezas que son más o menos pequeñas se pueden hacer un embolsado doble con un etiquetado que tenga un distintivo y un acceso restringido. O sea, hay medidas que podemos tomar fáciles y que evitan el riesgo. Otro de los materiales que se han añadido para provocar belleza, por ejemplo, es el vidrio de uranio, que se añadía en las vajillas de fiesta. Imaginaros, o sea, en el caso del multi tenemos una colección de tubos de descarga como este, que sirven para demostrar fenómenos de luminosidad cuando hay una descarga de electricidad con gases. Esta especie de copa que tiene aquí dentro, eso es un vidrio de uranio. Bueno, esto está bastante protegido porque tiene otro vidrio encima, pero hay que saber cómo se almacenan y cómo se manipulan. Y bueno, hay otra serie de incorporaciones que no son intencionadas porque se producen durante su uso. Por ejemplo,
en instrumentos médicos. En el lado de la izquierda hay un juego de sangrías y en el lado de la derecha hay una sierra de cirujano. ¿Quién nos dice que realmente ahí no hay restos de sangre de ninguna de las maneras? No lo podemos saber. De hecho, en la sierra de cirujano hemos encontrado que tiene unas incisiones y encontramos una, una sustancia metida no sé si seguís oyéndome. No sé. Sí, sí, sin problema, Vale, ya no ha vale. habido más cortes. Sigue, sigue. Vale, vale. Y bueno, pues hay unas sustancias que no sabemos si es una especie de adorno, una pasta de relleno o realmente está, desgraciadamente, no lo hemos podido analizar todavía. Los peligros pueden ser adquiridos también por deterioro de los componentes, porque es el caso, por ejemplo, de los espejos. Los espejos que se hacen con una amalgama de estaño y mercurio, cuando se deteriora el azogue, la amalgama, se libera mercurio líquido y en forma de vapor. Esto ya no es una cuestión de un instrumento científico o de la colección del Museo de Ciencia y Tecnología. Esto puede haber en cualquier colección. La película de nitrocelulosa se vuelve extremadamente inflamable al descomponerse. En la parte de la izquierda vemos una placa de unas imágenes recogidas por un microscopio electrónico de RCA. O de medicinas y productos químicos. Las colecciones de medicamentos y químicas pueden cambiar con el tiempo creando mezclas que sean muy reactivas o explosivas y liberando materiales tóxicos. Esto es una pieza que es un cofre de 10 frascos de vidrio de distintos reactivos para identificar sustancias desconocidas. Otro ejemplo puede ser que los restos de los productos procedentes del interior, como los restos de los productos del interior, emerjan hacia el exterior. En el museo tenemos una pequeña colección de extintores y bueno, se hizo una documentación se hizo un estudio con una documentación de cada pieza, la tipología, el estado de conservación. Y los análisis que realizamos, que en aquel momento tuvimos una colaboración con el CSIC y pudimos hacerlo, nos hicieron unas fluorescencias de rayos X y unas difracciones de rayos X. Y esto nos permitió identificar los materiales. Y en algunos casos también nos permitió identificar el contenido y establecer de esta forma las causas de degradación. Así pudimos saber que los extintores de espuma y de agua, el agente extintor es altamente corrosivo y esto es precisamente lo que causa los daños en la pieza. Aquí me gustaría, por eso, hacer un pequeño inciso para decir que los resultados, es que es fundamental hacer pruebas analíticas que identifiquen los materiales. Y bueno, todos sabemos que las hay invasivas y no invasivas y que ayudan en cada caso a identificar, pues por ejemplo, las no invasivas, la fluorescencia de rayos X, nos ayuda a identificar metales pesados como arsénico, mercurio y plomo. En cambio las no invasivas pues requieren, claro, hacer las muestras con un hisopo y tal, pero nos ayudan a reconocer compuestos orgánicos como los pesticidas, el DDT, el pentaclorfenol o toxinas endobotánicas como el curarie o la estricnina. Si seguimos con el deterioro de los componentes, pues por ejemplo vemos en esta imagen la pulverización de pinturas de plomo y cadmio. Que pueden ser un riesgo por inhalación e ingestión. En este caso, no es la pintura lo que está deteriorado, son los tubitos son de plomo y lo que está es alterado el plomo, de forma que el óxido de plomo se deposita en superficie. También a veces los peligros pueden adquirirse por los tratamientos. Este es el caso de los pesticidas, por ejemplo. Los pesticidas dejan residuos y, por ejemplo, el naftaleno, que se encuentran las bolas de naftalina, recristaliza en superficie en objetos y en cajas y generan riesgos por inhalación. Ahora no encontramos bolas de naftalina en el supermercado, por algo será. O los líquidos conservantes.
también pueden ser adquiridos por contaminantes ambientales. Y un caso muy claro de esto es la aparición de hongos después de una inundación o fuga. Otras veces, estos moho pueden aparecer por estado en el que objetos al museo. Están forrados de material, están con una proliferación de mohos impresionante. Otros peligros pueden estar en las baterías, que tienen níquel, cadmio, litio. Bueno, pues las baterías pueden sulfurarse por el ácido sulfúrico que contienen y reaccionan con el Perdona, metal. Joaquina, perdona, pero tenemos que ir resumiendo para que nos queden al final, aunque sea 15 minutos de preguntas. Vale. Voy a ver porque no sé exactamente cuánto queda. Bueno, pinturas de plomo, excrementos de insectos, en fin, todos estos son por la contaminación ambiental. Hay recursos, la identificación de peligros requiere varios niveles de conocimiento de la colección, de las condiciones ambientales y de las técnicas de fabricación, pero podemos ayudarnos de herramientas disponibles en la web. Esta web a mí me ha parecido muy útil porque es del Museo de Londres y es una herramienta en la que se identifican los riesgos para la salud más comunes y nos da respuesta a preguntas como qué es, por qué es peligroso, cómo se ve, dónde podríamos encontrarlo, en fin. Así que volviendo a recordar lo que es peligro y riesgo, hay que tener en cuenta que tener un peligro no es lo mismo que tener un riesgo para la salud y la seguridad. Esta distinción es importante. El hecho de que haya un objeto peligroso en la colección no significa que deba retirarse de la colección. Que para conocer y comprender el riesgo es necesario entender cómo se trabaja con la condición peligrosa y que un material altamente peligroso puede no representar un riesgo alto si se aplican los controles de seguridad adecuados. Por tanto, es importante el tipo de protocolos de seguridad que se utilizan y su manipulación y cómo se utiliza el material y la cantidad del material presente y la vía de exposición. Los peligros son difíciles de cambiar, pero el riesgo y la forma de trabajar con el riesgo puede controlarse reduciendo el contaminante. Así que en este sentido podemos gestionarlo de tal forma que podamos trabajar con estos peligros sin que lleguen a ser riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgo, inevitablemente pensamos en emergencias y hablamos de situaciones adversas de origen natural, provocadas por seres humanos. Pero los materiales peligrosos, el procedimiento para los materiales peligrosos el procedimiento debería ser el mismo. El proceso de la gestión del riesgo sería el mismo, aquí no me voy a extender porque todos conocemos cómo sería, y trabajando con cuadros de evaluación de riesgo, y en fin, esto paso por alto, pero podríamos hacer unas tablas similares a las que utiliza la guía de gestión de riesgos del patrimonio museológico de ICROM y de tal manera que al final estos pudiera incluirse en el plan de autoprotección de la institución en el capítulo de identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos extremos que pudieran afectar. En fin, esto es más o menos lo que yo creo que sería el proceso. ¿Pero qué hacen otras instituciones? Pues otras instituciones, yo he consultado de Australia, de Nueva Zelanda, de Reino Unido, de Canadá. En general hacen estas tres cosas. Asegurarse de las buenas prácticas laborales según los requisitos legales, asegurarse de que se cumplen las regulaciones y prácticas y pautas de la seguridad y salud según la normativa y que se cumplen los requisitos legales con relación al medio ambiente y al derecho laboral y los acuerdos internacionales. A grandes rasgos, el procedimiento es el siguiente: identificar peligros, investigar cómo se trabaja con ellos y evaluar las opciones en función de la investigación que nos haya producido y cómo se trabaja. Esto muy deprisa para poderos contar más. Estos cuadros que se ven un poco borrosos porque los he cogido las imágenes de internet son los de un programa de gestión
de colecciones que se utilizan en Australia y Nueva Zelanda. Em, Ellos utilizan un programa que se llama Vernon CMS. Y en este programa se puede determinar en cada objeto el tipo de peligro, el riesgo, y se refleja todo un historial de quién, y en el que se anota quién y cuándo se hacen las revisiones, qué tipo de restricción tiene el material, cómo y cuándo debe manipularse, en fin, y tienen un historial completo de cómo es el peligro en cada objeto. Por lo tanto, el inventario de las sustancias peligrosas es fundamental. Debe tener el nombre, la cantidad que puede haber en el lugar de trabajo máxima, su ubicación, cuál es el requisito específico de su almacenamiento y una ficha de datos de seguridad para saber con lo que se trabaja. De cara al almacenamiento podemos servirnos de pictogramas. Estos son una clasificación de la ONU de sustancias químicas peligrosas. Y también es interesante buscar la compatibilidad entre los diferentes materiales, porque esto nos va a dar mucha facilidad a la hora de trabajar con ellos. Los controles de las sustancias peligrosas, bueno, es un poco repetir lo mismo que estamos diciendo hasta ahora. Y finalmente, bueno, aquí he dejado una lista de recursos online porque me parece que es lo más rápido y accesible cuando tenemos una duda. Bueno, los primeros ahí de los museos y galerías de Nueva Gales del Sur se encuentran información sobre colecciones, los peligros de colecciones y cómo abordarlos. O el número 2 es sobre la gestión de protección radiológica en defensa, publicada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Y un cuadernito en el que hay un capítulo dedicado específicamente a museos. El Consejo de Museos de Irlanda también ha editado una guía en el Museo de Salud de Kingston, en Ontario, tiene para colecciones farmacéuticas históricas. Este es el de Londres, en fin. Y los últimos son, el 7 y el 8 son artículos en línea de Ingenium, que es una corporación pública dedicada a fomentar la cultura científica y tecnológica en Canadá, y 2 webinares de identificación y gestión de materiales peligrosos en colecciones de museos. Y ya está.